Familia, tenemos que reconocerlo. Estamos enamorados de Matanzas y su gente. La alegría que sentimos en este viaje no es posible transmitirla aún a través de nuestros videos. Hubo quienes nos criticaron nuestro viaje, pero nosotros ni caso. Seguimos adelante por toda Cuba y tú tienes que hacer lo mismo en cuanto puedas, estés donde estés. Nos gustan las personas que sueñan e inspiran, así que viva la vida y bienvenidos a Vámonos con Juanca. ¿Y quién dijo que hace falta una orquesta para regalar música y alegría? A veces el ritmo y la felicidad está en lo más simple. ¿Qué instrumento suena? A ver, ¿qué instrumento tú tienes aquí? Esto es platillo. Este es el platillo tuyo. Ajá. Para aquí va la pandereta. Correcto. Las 3 campanas. Ese ritmo. Pero usted es matancero. Matancero. Ya, ¿y desde cuándo se dedica usted a tocar en las calles? Desde que tengo 16 años, pero cuando yo tenía 12 tocaba, pero no tocaba tan lindo como ahora. Ahora tocas mucho mejor. Y es que así es mi Cuba, llena de historias curiosas e increíbles. La primera es ver cómo los cubanos, pese a las dificultades, siempre buscamos la manera de salir adelante sin perder la alegría. Y cómo venir a Matanzas y no mencionar a su novia más preciada, Carilda Oliver Labra. Viene alguien preguntando por Carilda y buscando su historia y rastreando su vida. A mí me emociona y además me lo agradezco muchísimo. Creo que Carilda merece mucha promoción todavía y que hay mucha juventud que debe conocer su obra. Él es Raidel Hernández, su último gran amor. Bueno, una de las manos en la que ella escribió todos esos libros que tú ves ahí, donde ella se sentaba a escribir. ¿En qué lugar se sentaba a escribir? Aquí debajo de este vitral. Ah. Y entonces, era su momento, era su lugar. Tú sabes que cada persona tiene en su casa un lugar favorito. Era su lugar preferido. Era su lugar preferido. Este que estoy señalando aquí. Sí, Carilda era una persona que aparentemente, aunque parezca que no era una mujer de rituales. Con mucho orgullo nos cuenta sobre su amada Carilda. Me parece verlo con aquellos 19 años cuando quedó impactado ante la elegancia y la poesía de aquella mujer. Ella tenía sus momentos y sus rituales para escribir y para recibir a sus amigos. ¿Cuál era el momento en que mejor prefería ella escribir? La noche. No es mentira, no porque sea algo romántico ni cursi, porque casi siempre todo el mundo va a ese lugar tópico a la noche y escribe. Carilda era muy defensora del amor. Sí, ahí la tenemos con Dulce María Doloinás. Ah, míralo aquí. Tenemos a Agustín Acosta, que es un poeta emblemático de nuestra ciudad y de nuestro país, José Ángel Buesa, que está aquí. Muy bien. ¿Ya? Le pongo aquí la lupa que tengas más espacio. Esta casa es como un museo. Sí, yo he tratado, de diseñarla como un espacio que las personas que puedan venir así como ustedes puedan recordarle. Y ahora me disculpo, mira tú cómo estás. No hay problema. Lo importante es que nos haya atendido. Sí. Entonces, aquí este es el diploma de ellos de Derecho. Porque ella de profesión era abogada. Ella era abogada. Es una de las primeras mujeres que se graduó de Derecho en 50 aquí en Cuba. En el año 1950. Sí. Wow. Una mujer que defendió su amor por encima de los prejuicios de la sociedad. Matanzas es considerada la Atenas de Cuba, título que se ganó en 1860 por todo el movimiento artístico y literario originado en su época de esplendor.
Palmar de Junco. Aquí fue donde se hizo el primer juego de pelota. Esto es un museo donde hay muchos peloteros de la época de antes ensartados, donde se hicieron las primeras ensartaciones. Aquí pueden encontrar fotos, diplomas, trofeos, medallas, muchas cosas de los peloteros del tiempo de antes. Espero que les sea de útil agrado y que sean bienvenidos aquí. Mis amigos, aquí les traigo otra de las cosas curiosas que no sabías de Cuba y específicamente de Matanzas. Estadio Palmar de Junco. Actualmente es considerado el estadio de béisbol activo más antiguo del mundo. Fue aquí donde se desarrolló el primer juego oficial de pelota en Cuba, específicamente el 27 de diciembre de 1874. En el año 1991 fue declarado Monumento Nacional y tras varios años de muchas polémicas, finalmente se decidió hacer también aquí el Salón de la Fama del béisbol cubano. Ya lo sabes, si vienes de visita por Matanza, ven a este lugar y de paso aprovechas y plasmas tu firma como si fueras un famoso. Bienvenido a la Botica Francesa. Botica Francesa fundada por dos doctores, Ernesto Triolet, que era francés, y Juan Fermín Figueroa, que era cubano. Estamos en la única botica francesa del siglo XIX que se conserva en el mundo, original y completa. Todas sus colecciones, todas sus salas, hasta los medicamentos todos que eran elaborados aquí, a base de plantas fundamentalmente. Botica fundada en enero de 1882 hasta enero de 1964, y el 1 de mayo de ese propio año, 1964, abre sus puertas al público solamente como un museo. La planta baja es el museo. La primera planta alta es la casa de la familia del doctor Triolet. Ya en un tercer nivel fueron unos cuartos que llegaron a utilizarse para el secado de las plantas. Y después está un mirador. Ese mirador en el siglo XIX era la parte más alta de la ciudad. Wow. ¿Es una momia real? Sí. Dios mío. ¿Y de quién es esa momia? Bueno, ¿quién fue ella? Ella se llama Josefa Margarita Josefa Margarita Petronila Ponce de León. Herrero.
Wow. Ella era la 10ª de su hermano, vivió en la ciudad de Matanzas. ¿Y por qué la momificaron? Ella se casa aquí con el señor Andús, comerciante, eran de clase media alta. La momifican porque cuando fallece estaba en la villa de Guanabacoa con su esposo, y el esposo decide, fallece a los 57 años, de contratar a un médico de la época que le hace un proceso de embalsamamiento para trasladar el cadáver hacia Matanzas. Demoraba una semana en barco y el cadáver en una semana se descompone. La embalsaman, la entierran en el cementerio San Carlos Borromeo de la ciudad, aquí en la galería de nichos subterráneos. Transcurre tiempo, fue un matrimonio que no dejó descendencia, no tuvieron hijos. Me decía usted que este es el lugar donde ella fue encontrada, en el cementerio de Matanzas. Fue muy avanzado para la época. Fue un cementerio con drenaje, que era muy poco los que había, incluso hoy en día. Es un cementerio con mucho adelanto para la época. Yo puedo decir categóricamente que esta es la única momia que existe en Cuba. Cubana. La única momia cubana Se mantiene de forma natural así. que se mantiene en forma natural. Está bien.